Piscis, bienvenido a tu lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Al final de este video voy a tener la pregunta interactiva y una sorpresita, así que quédate conmigo hasta el final. Conecta conmigo también en mis redes sociales, @jtarot7 en Twitter, Instagram y también en Facebook. Y si quieres una consulta privada, en la descripción está toda la información de cómo puedes obtenerla. Dividí las cartas en 3 grupos. Este es el grupo de cartas que me llamó para darte un mensaje. Así es que vamos a empezar de inmediato. Tienes la carta del Caballero de Bastos. Me están hablando de que hay una situación en tu vida en estos instantes que está avanzando y está avanzando mucho más rápido de lo que tú esperabas, donde podrías estar sintiendo que te estás la vida tomando por sorpresa, donde algo que tú querías realizar, algo que tú querías que se manifestara en tu vida o donde querías recibir noticias de que algo progresaba, está dándole pero a pasos agigantados y ahora estás con una energía donde no sabes qué hacer. Te veo recargado, mi guerrero de Piscis. Te veo con mucho trabajo, con mucho estrés, con mucha ansiedad. Te veo tratando de tener un balance con respecto a tu vida. Un balance en tu trabajo y con tu familia. Donde podrías estar también durante este tiempo extrañando a miembros de tu familia que no están a tu lado. Tal vez sea porque tú estás pasando mucho tiempo en el trabajo, mi guerrero de Piscis. O puede ser porque tus hijos ya no están viviendo en el mismo hogar. O, por ejemplo, si tú estabas criando unos nietos como si fuesen tus hijos, tal vez ellos ahora están con su madre. Aquí hay un distanciamiento en el hogar. Y eso es algo que está ocasionando de que tú pases más tiempo en el trabajo. Y hay como una confusión aquí donde no sabes si tú estás pasando tiempo en el trabajo porque te sientes sola en casa o estás haciendo las cosas de otra manera. Entonces estás como que, ¿por qué estoy huyéndole más al trabajo que quedándome en la casa? Y parece que cuando estás en el trabajo quieres estar en la casa y cuando estás en la casa quieres estar en el trabajo. Así que aquí hay como esa confusión que estás teniendo, mis pececitos, donde te hablan que tengas calma y que tengas estabilidad. Hablan de que tu familia te extraña, tu familia quisiera estar contigo. Y hay una familia que, como te mencioné, está a la distancia. Veo que aquí hay hijos o personas que podrían estar necesitando ayuda financiera, dinero. Podrían estar recibiendo llamadas para poder concretar dineros, enviarle dinero a hijos para viajes. O incluso tú podrías estar pensando con esta carta del 2 de copas en hacer una inversión para viajar y poder conectar con tu alma gemela. Hay alguien aquí de Piscis que tiene como esa energía y esa sensación de que su alma gemela, de que su vida no está en el lugar donde te encuentras en este instante, donde ves esta lectura. Por ejemplo, estás en Ciudad de México y tú dices, no, a mí algo me dice que mi destino está en España, a mí algo me dice que mi destino está en Argentina, a mí algo me dice que mi destino está en Miami. Entonces, tienes como esa energía donde estás sintiendo como un jalón, de que tu alma está siendo como alada para otro país, para otra ciudad, para otro estado. Y estás como confundido en estos instantes. Puede ser también si tus hijos están en otro lado y están necesitando dinero, por ejemplo, que sientes como ese pull, ese ale hacia allá, donde ellos se encuentran, ¿eh? Para otros podría tener que ver con tu alma gemela, donde sientes como que hay un llamado, algo que te está conectando con alguien en otro país, en otra ciudad. Tienes la carta de la rueda de la fortuna, la carta del 4 de espadas y la reina de espadas. La rueda de la fortuna te está indicando de que el universo, Dios y todo está trabajando para que recibas el éxito y la fortuna que tú deseas, que tú mereces. Pero ¿qué está haciendo algunos guerreros de Piscis? Por miedo, ansiedad, inseguridad, temores, se están quedando sin dar un paso. Te quedas aquí estático. Tienes que avanzar, caminar. Porque aquí te espera la reina de espadas. Y me acaban de colocar en la mente la imagen cuando la reina está haciendo caballero a una persona. Pues no es que te van a hacer caballero,
pero podrías estar recibiendo, bueno, tal vez sí, ¿por qué no? Pues, pero podrías estar recibiendo algún tipo de reconocimiento de tu país. Te podrían estar a ti o a alguien que conoces entregándole las llaves de la ciudad, las llaves del estado, unas llaves importantes, ¿ah? Veo aquí que algunos de ustedes podrían estar recibiendo unas llaves que abren algo importante. Puede ser que alguien simplemente, puede ser algo tan sencillo y romántico como que recibes a alguien que te da un regalito de unas llavecitas que abren un cofrecito, un corazoncito, algo súper romántico, súper amoroso, súper día de San Valentín. Como podría significar de que recibes las llaves pues de parte del gobernador, del estado o la empresa donde tú trabajas recibe un reconocimiento similar. Por aquí me están diciendo que le ale las orejitas a alguno de ustedes, mis pececitos, porque con esta carta del 4 de espadas estás inactivo, vas a quedar como en shock, así como que, ¿y ahora? Oh my God, ¿y esto? No pensé que fuera a pasar tan rápido. Puede ser lo inicial que te mencioné también, ¿eh? De que viene algo que se está dando a pasos agigantados que te sorprende y te deja con la boca abierta. A ver, ¿qué más viene para mis guerreros de Piscis? Que los amo con muchísima fuerza. Mira, tienes dos cartas donde el balance es entre dos cosas. Y me están indicando acá, con la carta de la Reina de Copas, de que tienes que tomar tus decisiones con respecto al 2 de espadas y la Reina de Copas con cabeza fría. Tienes que ser bastante objetivo, no te puedes dejar llevar por tus emociones o por tus sentimientos. Tienes que tener un corazón frío cuando vayas a tomar una de estas decisiones con respecto a tu futuro. Porque te están indicando de que si te dejas llevar, en general, por tu corazón, vas a sufrir. No te dejes llevar más por tu corazoncito con respecto a estas situaciones en este caso en particular. Porque podría ser también, por ejemplo, que estás distante de tus hijos y tus hijos te están llamando y te dicen, ay papá, ay mami, que te extraño, que te necesito, que ven para acá, que deja las cosas allá, múdate cerca. Y tú vas, ay, está bien, mijito, yo voy a mudarme. Y al mes, a tu hijo, cuando estás ahí, se le olvida que tú estás al lado y se la pasa de rumba, se la pasa de fiesta, se la pasa con sus amigos y tú dejaste todo por el gusto. Así que ese es un ejemplo, ¿eh? Cada uno de ustedes adapte esto a su situación en particular. Puede que tu decisión sea con otros trabajos, donde se te está dando una oportunidad de irte a otro lugar y tú pensabas que eso iba a demorar más y ahora no sabes qué hacer. Y ay, por no quedar mal en tu trabajo actual, no le vas a decir a tus jefes que te vas y pierdes la otra gran oportunidad para ti, porque estás pensando con el corazón. Adáptalo a ti. No te estoy diciendo que tengas un corazón de hielo ahora y que trates mal a todo el mundo. No, para nada. Esas no son mis palabras. Perdón, estoy como locutor el día de hoy. Tienes la carta de la templanza y la carta también del ermitaño. La carta de la templanza te está hablando a ti de que tienes que tener ese balance. Y mira, te marca siempre ese balance entre el corazón y los pensamientos, entre la lógica y lo contrario a la lógica. La carta del ermitaño te hace esa invitación entonces para que continúes siempre buscando la luz, siempre buscando la verdad, para que no te quedes conforme con lo que las personas a tu alrededor podrán decirte. Siempre investiga y asegúrate de lo que la gente a tu alrededor te está diciendo, sea como ellos lo indican. Vas a estar firmando documentos importantes, firmas de papeles con una empresa, con una persona, o firmas de papeles donde tú ocuparás una posición de poder. Porque tienes el rey y la reina de espadas. Y eso te habla a ti también de que tienes que, en inglés se dice seize the opportunity, que tienes que agarrar la oportunidad en cuanto la veas. Toma acción, porque hay una oportunidad de crecimiento, que si parpadeas, la pierdes. Como dice, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y a ti, que no te lleve. Vamos con el mensaje de parte de tus ángeles. Luego viene la pregunta interactiva y la sorpresa si te quedas conmigo hasta el final, pues si todavía estás aquí conmigo. Vamos a ver cuál es el mensaje de parte de tus ángeles en estos instantes. Déjame saber si te gustan estas lecturas, especialmente la sorpresita. A ver, para mis guerreros de Piscis, ¿cuál es el mensaje que tienen sus ángeles en estos instantes para el día de hoy? Confianza. Necesitas confiar en ti,
en las personas a tu alrededor, en tu intuición y en el balance que tienes que crear en tu vida. El otro mensaje que te envían aquí es que vas a tener una resolución pacífica. Los conflictos, la dificultad que puedes estar pasando en estos momentos, se va a resolver de una manera pacífica. ¿En qué tiempo se van a hacer realidad tus deseos y tus sueños, mis guerreros de Piscis? Vamos a ver. Dice que este no es el momento indicado. Tienes que esperar un poco más para que tus sueños y tu realidad cambien. Pero no te vayas a rendir. Vamos a pasar con la pregunta interactiva. Voy a sacarte 2 cartas. Tú puedes hacer una pregunta y escoges una de las 2 cartas, o puedes hacer una pregunta diferente para cada carta, como gustes. Si tomaste la opción A tu pregunta de sí o no, la respuesta para ti es que no te detengas, sigue hacia adelante, que el tiempo correcto llegará. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un sí definitivo. Los números de la suerte para ti en esta ocasión, vamos a ver, te sale el número 12 y también el número 60 o el 61. Y los días de la suerte para ti, recuerda que esta lectura no tiene un tiempo en particular, llega a ti en el momento que la necesitas escuchar. Va a ser los días domingo y los días martes, serán los días afortunados para tu vida. Déjame recoger las cartas y voy a pasar en estos instantes con la sorpresita. Un poquito rústico porque voy a traer mi compu. Así que voy a estar seleccionando de mi video anterior de Piscis. Aquí lo puedes ver, Piscis. Algunos comentarios al azar y voy a estarte enviando saluditos. Y para algunos también haciendo oraciones, si así lo desean. Este es un sistema en internet que toma los mensajes al azar. Si llegaste conmigo aquí hasta el final, pues espero que tengas mucha suerte si dejaste tu comentario en este video. Y si no, puedes dejar tus comentarios en este video, tu nombre y tu país para mandarte un saludito en mi siguiente video de Piscis. Gaby Monks dice 92.55, vemos. Creo que está haciendo referencia al tiempo del video anterior. Gaby Cruz dice, gracias. Besitos, corazón, blush, corazones. Gabriela Q, hasta Brasil de Sao Paulo. Gabriela Q, obrigado pela sua mensagem. Forte abraço hasta Brasil, Sao Paulo. Muchas bendiciones para você. Imelda de Piscis, gracias. Muchas gracias para ti, mi querida Imelda, por tu comentario, por todo tu apoyo. Virginia Arias dice, gracias. Cariños, Virginia de Argentina. Mi querida Virginia, hasta Argentina, te mando un fuerte abrazo. Te voy a tener presente siempre en mis meditaciones y pido para que se abran todos tus caminos y para que llegues al éxito. Te decreto mucha luz y progreso. Anabela Nudelman dice, si me llamo como los nombres que has mencionado. Tiene que ser entonces de que ese mensaje va directamente para ti, mi querida Anabela. Gaby Cruz, ya lo leí. Eric Gómez, muchas gracias a ti. Gracias, mi estimado Eric, por el mensaje. Bueno, el mensaje de Eric dice gracias. Muchas gracias a ti, Eric. Leti Ugalde, Leti, querida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Espero que así sea. Gracias, Jota. Saludos desde México. Para ti, mi querida Leti, una super fan. Gracias por todo tu apoyo, por todo tu amor. Le pido a Dios que abra las puertas del éxito y de la felicidad a tu vida. Te lo decreto. Me mantienen al tanto en los comentarios una vez que reciben estos decretos porque me han dicho que les pasan cosas muy positivas. Me mantienen al tanto, ¿eh? Horacio García dice, Vilma Josefa Suárez Mendoza hasta Argentina. Ok, para ti, querida Vilma Josefa Suárez Mendoza, un fuerte abrazo hasta Argentina. Te voy a tener presente en mis meditaciones y pido porque Dios Todopoderoso te proteja siempre y te lleve al camino de la felicidad y armonía. Eso te lo decreto. Gisela Chabauer,
Si menciono alguno de sus apellidos o alguna ciudad mal, les pido mil disculpas. Dice, gracias J, bendiciones. Y me sale como tú dices. Dios te bendiga y a tu familia también. Muchísimas gracias, mi querida Gisela. Es un honor para mí el poder recibir estos comentarios, me llenan de mucha alegría y felicidad. Quiero pedirle a Dios Todopoderoso que te bendiga a ti, a todos tus seres queridos, que abra los caminos de la abundancia para tu vida y que surja mucha felicidad a tu alrededor y que cierre todas las puertas de lo negativo. Te lo decreto, mucha luz y progreso. Bueno, eso va a ser todo por el día de hoy en este video. Espero que lo hayas disfrutado. Si quieres que te envíe saluditos y que te mencione o que haga una oración por ti, pues déjamelo allí en los comentarios. Y en mis próximos videos, si llegas conmigo hasta el final, podrás ver si te toca entonces la suerte, ya que utilizo ese sistema que busca los mensajes al azar. Deja tus deditos para arriba y comparte este video. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y al lado de acá está el enlace para que puedas visitar mi página web y conozcas las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios. Soy J y te decreto mucha luz, amor y progreso.